Felipe, un país con más edad es el título del artículo del periódico El Tiempo el día de hoy, hablando de lo que temprano comentábamos con el padre Linero. Y según el DANE, los departamentos con mayor número de adultos mayores, en el sentido de que la población de Colombia está envejeciendo, padre, sí, es el siguiente. Quindío es el departamento con mayor número de adultos mayores, claro, 21%. Luego está Caldas, su departamento, Ricardo, 20,8%. Tercero, Risaralda. Fíjese cómo se concentra en el eje cafetero la mayor cantidad de adultos mayores en Colombia, el mayor porcentaje de adultos mayores. Risaralda, 19,4% de su población es de adultos mayores, y el departamento del Tolima con el 19,1%. Si usted se fija, además, geográficamente, todos son departamentos contiguos. Unidos, claro, sí, que sí, muy unidos, cercanos, tienen fronteras, diríamos. Otra cosa, oiga, ese es un tema difícil, pero hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Pero es que no olvide, pero no necesariamente Ricardo, difícil, no hay que verlo como per se como algo negativo. Pero sí lo es, porque hay que cambiar temas en lo de la pensión, hay que cambiar en lo de la productividad, es decir, hay que hacer algo. Pero no lo olvide, pero entonces quiere decir que es negativo lo que está pasando. No, es un dato y y nos genera retos. Sí, es un dato y nos genera retos que hay que enfrentar y que hay que primero tomar conciencia de la realidad y luego trabajarlo. Desde uno de los departamentos con mayor tasa de adultos mayores, Aurelio, en Risaralda. Sí, cómo no, Ricardo. Es que, Ricardo, no nos olvidemos de una cosa. Durante todo el desarrollo, digamos, del buen ciclo cafetero, en estos departamentos se irrigó mucho bienestar. Algunos tratadistas incluso hablan de la Suiza de Colombia. Entonces, ojalá, padre Linero, que eso hubiera pasado en el Magdalena. Claro. Es decir, que pudiéramos hablar de que Tebaida es igual a Piñillo del Carmen, por allá en el sur del Magdalena, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con toda la cosa cafetera y el bienestar que se ha irrigado en términos de educación, en términos de salud, y ojalá que el país retomara esa senda, porque es evidente, Ricardo, que los indicadores sociales hablan por sí solos. Colombia es un país joven, según Corfi Colombiana, pero no lo será por mucho Sigue siendo tiempo. Un país joven, pero empezamos a envejecer. Ya comenzamos a envejecer. Sí. Y en el 2070, de cada 3 colombianos, 1 será mayor de 60. Ricardo, mire, el país con la población más envejecida del mundo es Japón, y para poder adaptarse lo que han hecho es cambiar el chip sobre qué hacen los adultos mayores. Uno ve en Japón, en las calles, a personas de 75 años, 80 años, haciendo labores de voluntariado, trabajando, y no porque les toque, sino porque la sociedad ve con buenos ojos que los adultos mayores no son marginados y retirados y los mandan lejos, sino que todo lo contrario, lo hacen partes activos de la sociedad. Entonces, sin duda alguna, este proceso de envejecimiento tiene que venir con un cambio cultural en torno a que nuestros adultos mayores deben seguir activos en la comunidad, deben seguir activos, no necesariamente trabajando de manera remunerada. Si lo pueden hacer, lo quieren hacer, perfecto, pero sí activos en voluntariado y no guardados en un geriátrico, porque eso realmente, pues, o como la persona de cuidado en casa, y también eso implica pensarse en una discusiones, sociedad, ¿no? donde trae discusiones donde los temas pensionales, exactamente, los es que ahí viene un tema complejo. ¿Usted cómo va a impulsar entonces lo que pareciera prácticamente inevitable, que es un aumento de la edad de pensión, de la edad de jubilación? Claro. Evidentemente, si hay más expectativa de vida, pues sistema de salud. Esa debería ser una consecuencia. Sistema de salud, ¿cómo se va? Porque es obvio que las personas entre más mayores, más tenemos acceso o más necesitamos medicina, más necesitamos ir al médico. Es más costoso para el sistema de salud, pero inclusive los servicios alrededor de los geriátricos, Ricardo, deben pensar en geriátricos con bar, ¿no? Que uno pueda ir y tomarse un whisky, una buena piscina, así con todos los servicios para esta nueva economía plateada, y hacia allá también para que la pasen bien, para que la pasemos, además, porque todos vamos para allá. Además es que está cambiando el concepto. Hace varios años ya no se piensa solo en el hogar geriátrico tradicional que usted tenía en mente, que es el hogar geriátrico con enfermeras, ¿no es verdad? Sí. Hay condominios, hay conjuntos pensados para personas que llegan a determinada edad.
y tienen todos los servicios. Senior living. Claro, Felipe. Pero para eso usted necesita tener una chequerita importante. Pero no necesariamente. No necesariamente. No, a ver. No, y ya hay en Colombia, digamos, hay diferentes opciones. A ver, ¿y cuál es el afán de meternos a por los eso? viejos? Yo no entiendo grosso, ni qué pendejada. Grosso que el geriátrico. Grosso que los quiere mandar pero para ¿cuál allá? es el afán de meterlo uno al geriátrico? No. Alguien mencionó aquí los geriátricos y yo dije que parte de este cambio, de esta transformación también implica unos mejores servicios para la población adulta. Déjenos vivir, Grosso. Yo va a llegar también con un poder adquisitivo bueno, interesante. Yo iría al fondo y me preguntaría por qué la gente ya no quiere tener hijos, por qué la población se está envejeciendo. Estaba revisando la lista de países en el mundo que incentivan a sus ciudadanos a tener hijos y encuentro incentivos incluso desde bonos por niños nacidos. Para hacer crecer la población. Les tengo un invitado porque que le dan a uno un bono que no le alcanza para nada. Es que tenga un hijo hoy en día, a ver cómo lo mantiene. 3 minutos, pero ¿cuánto le vale a usted sus 2 hijos, Ospina? Aquí dieron un dato, Víctor lo dio entre 2.000 millones de pesos. El costo es simbólico, Felipe. El costo es simbólico. No joder, que simbólico el bono del colegio. Pero usted no se pone a hacer cuentas, Felipe. Usted si usted se pone a pensar cuánto cuesta la manutención o sacar adelante un hijo, seguro que nunca lo tiene. Se lo juro, se lo aseguro. Usted dice, no, pero nunca. Por eso es mejor no hacer cuentas y pensar desde el corazón. 3 minutos. Don César Pavón es el director ejecutivo de Corfi Colombiana, que es el encargado de hacer este estudio. Doctor Pavón, buenos días. Hola Ricardo, a toda la audiencia, muy buenos días. Hablemos de las cifras de este estudio. En 2070, Colombia podría llegar a ser uno de los países más envejecidos del mundo. ¿Qué dicen los datos? En efecto, Ricardo, pues nosotros lo que estamos viendo es un mundo que, de acuerdo, no es que vaya a ser, sino hoy en día ya es una realidad, con más canas, menos cunas. Menos cunas, el año pasado nacieron 450,000 personas, eso es una caída de cerca del 30% frente a lo que va de la pandemia. Yo creo que es difícil revertirlo ahorita que estaban hablando de este tema en el corto plazo. Es un resultado, ya tenemos el nacimiento más bajo de los últimos siglos, diría, acompañado de más canas, porque una mayor expectativa de vida. Las personas hoy en día viven en promedio más de 75 años, que hace algunos años esto llegaba a ser cerca de 50, 60. Y según nuestras proyecciones, el resultado que encontramos es que hoy en día 1 de cada 10 adultos mayores de cada 10 adultos es mayor de 65. En el 2070, y es donde hacemos todas las cifras, será 1 de cada 3. Y yo creo que esto, innegablemente, y es justamente lo que destacamos en el informe, trae algunos retos. Ya lo mencionaron previamente, en tema de seguridad social, por ejemplo, en salud y pensiones, nosotros estimamos una presión fiscal de 3 puntos del PIB solo por el concepto de salud y de pensiones subsidiadas, pero además también tiene un efecto negativo en crecimiento. Estimamos que el crecimiento por la reducción de las horas trabajadas puede ser cercano a 1,5 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB, pero el llamado que hemos hecho en el informe y que hemos compartido con todos es saberlo también como una oportunidad. Bien decía, yo creo que primero hay que hablar no de los viejos, sino de la nueva longevidad. Y esa nueva longevidad puede traer oportunidades. Entonces vemos oportunidades en vivienda, en turismo, en salud, siempre y cuando se acompañe de medidas enfocadas en el financiamiento, en la productividad y en la fuerza laboral. Pero si hacemos ese llamado a verlo como una oportunidad más que como un riesgo. Mire, yo quiero preguntarle primero por lo de la seguridad social, doctor Pavón, porque sabemos todos que el sistema de seguridad social, las pensiones, por ejemplo, se apalancan, de quien se jubila hoy, se apalanca sobre los aportes de los más jóvenes. Claro. Si ese flujo de capital para la financiación de esas pensiones se frena, va a tener una caída profunda, dura, por cuenta de esto que usted nos cuenta, esa caída de más del 30% en los nacimientos. ¿Cuál podría ser entonces la alternativa? ¿O se va a acabar el sistema de jubilación? ¿O cuál sería el paso siguiente? Yo creo que lo primero hay que volver a abrir la puerta de este tema que muchos hemos evitado por todo tiempo, es la edad de pensión. Hay que aumentar la edad de pensión, es un mensaje que hemos repetido en la medida que, no solamente por un tema de fuerza laboral, sino también entender que las personas hoy en día a los 65 años tienen mucha vitalidad. Yo creo que hay que ampliar la edad de pensión y acompañar esto con mecanismos de financiamiento. Nosotros en este estudio revisamos, por ejemplo, algo que se habló mucho en la pandemia y se olvidó recientemente, que es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa fue un mecanismo que se generó para que los propietarios de vivienda puedan tener un financiamiento
hasta su muerte. Y sorprendentemente, aunque hoy en día solamente 1 de cada 4 adultos mayores tiene pensión, más del 50% tiene una vivienda. Creo que hay que pensar en maneras creativas y en lugar que el ahorro se vuelva algo indispensable para cualquier joven o adulto mayor para tener así una vejez de calidad y solidez. Por eso no tiene ningún sentido que estemos hablando de una reforma pensional que ni siquiera incluye el alza en las edades precisamente de jubilación. Para el año 2070, estoy leyendo, la expectativa de vida en Colombia va a superar los 85 años, lo que quiere decir que un hombre que, por ejemplo, en este momento se jubila de 62 años, pues va a tener 72, 82, 23 años más o menos de jubilado y de recibir una pensión durante todo un cuarto de siglo. ¿En cuánto deberían aumentarse esas edades para que el sistema sea sostenible? Y entiendo su punto en tratar de ver las oportunidades, pero esto es uno de los grandes riesgos también que tenemos por delante. ¿Tiene usted ese cálculo? Pues yo sí creo que tiene que ir atado con la expectativa de vida. En efecto, y como lo han hecho las economías desarrolladas, por ejemplo Estados Unidos, ahorita que fue tan discutido, por ejemplo en Francia, es básicamente la expectativa de vida. Yo creo que debería haber una fórmula que de cierta manera uno vaya viendo el progreso de la edad de pensión relativo a la expectativa de vida. E incluso en Estados Unidos han generado mecanismos de incentivo. Puede que, digamos, la edad de pensión estándar, no sé, pongamos un número, sea 65 años, pero en la medida que yo decida pensionarme un poco más tarde, se generan ciertos incentivos para que yo, digamos, tenga un premio más adelante en la medida que me pensione más tarde. Entonces yo creo que ya ha pasado en el mundo desarrollado, el envejecimiento es una realidad en casi que todos los países desarrollados. Hay que tomar estos ejemplos y nos pueden servir para hacer ese ajuste en la edad de pensión, que yo creo que es lo primer paso que deberíamos dar para resolver esos temas, esas presiones fiscales que pueden surgir. Doctor Pavón, yo le quiero preguntar un poco más sobre las oportunidades. Claro, hay retos inmensos y pues aquí se describieron y ustedes en el foro de ayer también los analizaron. Pero en oportunidades, ¿qué están viendo? Porque seguramente, y en mi caso yo sería feliz, por ejemplo, gastándome la pensión en un parque de diversiones temático de Dragon Ball Z y cosas así, ¿no? Digamos, también se pueden abrir oportunidades en términos de servicio, de turismo, para adultos mayores o para estas personas de la economía plateada. Y quienes piensan en negocios, ¿qué oportunidades pueden encontrar aquí? Sin lugar a dudas, Víctor, y qué gusto saludarlo. Yo sí creo que hay unas oportunidades y fue como el enfoque que quisimos hacer en nuestro foro el día de ayer. No solamente entendiendo que en Colombia la población va a ser más vieja, sino en el mundo entero. Les comparto esta cifra. Según las proyecciones de Naciones Unidas, en el 2050, 1 de cada 5 personas en los países desarrollados, que concentran cerca del 80% del PIB, va a ser adulto mayor. Es decir, en 30 años, 25 años, eso ya es a la vuelta de la esquina, una gran parte de la demanda del mundo va a estar enfocada en los adultos mayores. ¿Y cuáles son los sectores que nosotros vemos oportunidades? En vivienda, aunque per se la población no va a aumentar, los adultos mayores demandan tipos de viviendas diferentes, unipersonales, más en arriendo, con ciertas condiciones. Segundo, turismo. Vemos cómo las proyecciones de turismo en los próximos 10 años son estables, pero cómo se cree que el turismo senior, en particular de la Unión Europea y de países desarrollados, va a tener un gran impulso, y eso para Colombia sin lugar a dudas es una gran oportunidad con toda la diversidad que tenemos. Tercero, salud. La prestación de salud va a ser una necesidad de los adultos mayores, y no pensar la salud solo como el médico especializado que usualmente pensamos. Incluso lo que hemos visto es que en los países desarrollados la mayor demanda es en enfermería, porque son como cuidados más básicos, más elementales, que puede dar un potencial no solamente de infraestructura física, sino también de personas. Sí, claro. El capital humano colombiano es muy bien reconocido en esos aspectos. Pues ese es uno de los temas y de las grandes discusiones que vienen a futuro para Colombia, el envejecimiento de la población, lo que vienen los retos y también las oportunidades. Don César Pavón, director ejecutivo de Corfi Colombiana, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un feliz día. ¿Cómo la